Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Reanudamos el Foro Ejecutivo Impulso en la Contratación Pública que organiza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS. Gracias también a quienes continúan a través de las redes sociales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para quienes recién se unen a la cobertura a esta transmisión, contextualizamos, estamos desde San Isidro, en la sede de la CAN, en el desarrollo del Foro Ejecutivo Impulso en la Contratación Pública. Lo que viene a continuación es el segundo panel, denominado Retos en la Gestión APPs y Obras por Impuestos. Vamos a empezar este panel con una exposición, para lo cual invito por favor al señor Félix Jiménez, delegado comercial en la Embajada de Canadá para Perú y Bolivia. Muy buenos días, good morning, bonjour. Agradezco mucho la invitación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muchas gracias también a UNOPS. Es un honor estar acá frente a ustedes. Yo soy Félix Jiménez, delegado comercial de la Embajada de Canadá para los sectores de infraestructura y transportes. Y sí quisiera agradecer, además al público presente, mencionarles y reiterarles el compromiso de Canadá en trabajar junto con Perú para cerrar la brecha de infraestructura y poder brindar servicios públicos de calidad a las poblaciones. Para ponernos un poco en contexto, sí quisiera simplemente de forma muy breve repasar un poco de la relación bilateral entre Perú y Canadá. Nuestros países han desarrollado una excelente relación a lo largo del tiempo. De hecho, hablamos de ya casi 80 años, el próximo año se cumplen 80 años de relaciones bilaterales. Esa es una vida de colaboración conjunta en muchos foros internacionales donde trabajamos juntos para promover nuestro compromiso compartido en el sistema multilateral. Los números lo comprueban. Perú es el segundo mayor socio comercial bilateral de mercancías de Canadá en América del Sur y América Central. En el 2022, el comercio bilateral de mercancías ascendió a 5.700 millones de dólares canadienses. Perú también es el tercer destino más grande para la inversión directa canadiense en la misma región, más de 14.000 millones en el 2022. El comercio bilateral ha crecido significativamente en los últimos 15 años, gracias en parte y en buena parte al TLC entre Canadá y Perú del 2009, que protege inversiones, liberaliza el comercio, tanto de bienes y servicios, eliminando más del 95% de aranceles. Por supuesto, el compromiso de Canadá con Perú es multifacético y va más allá de la colaboración en intereses comerciales. Somos grandes aliados hemisféricos, participamos activamente en importantes discusiones regionales, incluyendo la OEA y el Grupo de Lima sobre gobernabilidad democrática y esfuerzos para contrarrestar la corrupción. Trabajamos juntos también para promover los derechos humanos, la igualdad de género y el crecimiento inclusivo sostenible. Perú también es un socio líder para Canadá en iniciativas multilaterales como el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el CPTPP, y el Foro Económico Asia-Pacífico, del cual Perú será sede el próximo año. Canadá y Perú están también comprometidos a promover la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres a través del comercio, como lo refleja su involucramiento en el Acuerdo Mundial sobre Comercio y Género. También creamos el Mecanismo de Implementación de Expertos para el Comercio y Desarrollo, EDM. Este mecanismo proporciona asistencia técnica para ayudar a los países en desarrollo a negociar e implementar sus acuerdos de comercio e inversión con Canadá. Ya tenemos algunos proyectos clave en este programa, junto con instituciones como SENASA, Mincetura, Indecopi, solo por mencionar algunos. Ahora, para ir entrando en el tema que nos convoca el día de hoy, en particular el tema de las APP al cual me voy a referir, quisiera solamente brindar unos detalles de forma general respecto a las capacidades canadienses de infraestructura y transporte. Esto debido a que el desarrollo de la infraestructura en Canadá se ha basado principalmente en la colaboración del sector privado con el sector público. Ellos no se ven como rivales en Canadá, sino como aliados para proveer servicios públicos de calidad en beneficio de sus poblaciones. Si hay algún mensaje que quisiera pasarles el día de hoy es la colaboración entre el sector público y el sector privado. Quisiera comenzar comentando que la calidad de infraestructura en transporte de Canadá ha sido uno de los factores clave en su posición número 1 en el grupo G7. Este es un éxito destacable, contando que Canadá es el segundo país más grande del mundo.
Además, el sistema de transporte público de Canadá es utilizado por 2.000 millones de pasajeros cada año. La alta reputación de la infraestructura en transporte público de Canadá ha sido requerida por entidades en todo el mundo, incluyendo países de gran exigencia por su demografía y diversidad geográfica como Estados Unidos y Australia. La calidad de la infraestructura ferroviaria de Canadá se encuentra dentro del top 20 del mundo. Es destacable que algunas de las empresas canadienses de diseño de infraestructura más grandes del mundo operan aquí en Perú, generando miles de puestos de trabajo localmente. Además, muchas MIPES canadienses, a quienes enfocamos nuestros esfuerzos por mandato como sección comercial, operan mediante asociación entre MIPES peruanas, creando sinergias y espacios mutuos de colaboración. Asimismo, Canadá cuenta con iniciativas que apuntan a integrar diversos medios de transporte. Como ejemplo, puedo mencionar Canada's Gateway and Trade Corridors, que es una iniciativa que se desarrolló hasta el 2013, que permitió a Canadá organizar mejor su logística de transporte y aprovechar eficiencias. También Transportation 2030 Canadá, que es el plan de Canadá para contar con un sistema de transporte nacional que respalde el crecimiento económico, la creación de empleo y la clase media en Canadá. Por último, también Canadá está a la vanguardia de tendencias nuevas y emergentes de infraestructura, como son la construcción ecológica y la configuración de ciudades inteligentes, Smart Cities, con especial énfasis en el transporte inteligente. Cabe destacar que Canadá es uno de los países más urbanos del mundo. El 80% de su población vive tan solo en un 2% del territorio. Sin más, procedo a abordar el tema que nos congrega hoy. Solo comenzar mencionando que muchos sabemos las APP son instrumentos estratégicos ideales para desarrollar proyectos críticos y abordar la creciente brecha mundial de inversión en infraestructura, particularmente en los países en desarrollo. El modelo de APP de Canadá es el más efectivo del mundo, gracias a sus enfoques estandarizados para la entrega de proyectos, los cuales asignan funciones de acuerdo a las fortalezas y capacidades respectivas de los aliados del sector público y privado. Este es un factor clave para el éxito de las APP en Canadá. Canadá cuenta actualmente con más de 280 proyectos APP activos que exceden en conjunto los 136.000 millones de dólares canadienses. Y bueno, ¿por qué Canadá ha sido tan exitoso en el tema de APPs? Y creo que aquí es necesario comprender un poco la historia de las APPs en Canadá. PPP Canadá fue una corporación responsable de promover y facilitar las APP en Canadá, que operaba bajo la agencia Infrastructure Canada. PPP Canadá gestionó el fondo P3 Canadá, donde las provincias, territorios y municipios podían solicitar financiación del gobierno federal. PPP Canadá sirvió como la unidad APP centralizada de Canadá desde su creación en 2009 hasta su disolución en 2018. En el 2018 lo que pasó es que el gobierno federal consideró que PPP Canadá ya había cumplido su mandato de hacer un uso frecuente de las APPs dentro del territorio federal de Canadá. Por otro lado, 6 provincias crearon en su momento unidades de APP ellas mismas. Estas son agencias gubernamentales o corporaciones de la corona responsables de promover y facilitar las APP en sus territorios. Mostramos un par de ellas como ejemplo en el caso de la provincia de Ontario y la provincia de Columbia Británica. Estas agencias, y creo que acá va lo relevante de esta parte, es que cuentan con profesionales especializados en áreas como derecho, consultoría, gestión empresarial, contabilidad, finanzas, economía, entre otros. Además, sus directorios se encuentran compuestos por profesionales con amplia experiencia en formulación, diseño, estructuración y entrega de proyectos de infraestructura económica y social, tanto de los sectores públicos como del sector privado. Estas agencias han ido ganando experiencia única en el tiempo y son reconocidas mundialmente por tener las mejores prácticas en APP. Aquí sí quiero detenerme y mencionar que, a manera de lección aprendida, aquellos proyectos APP que ven estas agencias cuentan todos con un profundo análisis del valor por dinero. Esto asegura que los proyectos que son llevados como APP tengan el sustento necesario para que sea de esta manera. No es solo la voluntad de llevarlos como una APP, ni tampoco que este mecanismo sea simplemente más fácil para conseguir el financiamiento necesario, sino que se asegura que al ser llevados como APP, garanticen el mejor resultado económico, financiero para la provincia y para sus ciudadanos. Es así como las empresas canadienses han ganado la pericia necesaria para ser mundialmente reconocidas por su eficiencia y experiencia en los servicios de desarrollo de proyectos, operaciones y asesoría. Sus prácticas éticas, junto con su entrega a tiempo y dentro del presupuesto, son aspectos distintivos de la ventaja competitiva canadiense
y fácilmente transferibles a proyectos en los mercados internacionales. Hay que comprender también que la geografía y la orografía de Canadá son extremadamente complicadas, casi tan complicadas como aquí en el Perú. Entonces ha sido necesario sortear dificultades tremendas en la consecución de proyectos de APP justamente por estas dificultades. Además, al igual que en el Perú, existen muchas comunidades indígenas en Canadá y su involucramiento es vital para que los proyectos salgan adelante. Me quiero detener aquí también para comentar que una de las más grandes fortalezas del modelo de APP de Canadá es comprender que cada proyecto es distinto y los riesgos inherentes a cada proyecto deben ser debidamente estudiados y asignados a la parte que mejor puede enfrentarlos. Recordemos que es una máxima del modelo APP, que los riesgos los enfrenta aquel que mejor está preparado para ello. Hace poco justo tuvimos una reunión con Proinversión y una empresa canadiense donde se expusieron métodos innovadores para la entrega de proyectos de gran envergadura. En el Perú sería muy provechoso manejar otros esquemas distintos dentro de la provisión de APP de proyectos alternativos a los que ya existen. Quisiera brindar un par de ejemplos. Hay uno que se llama entrega integrada de proyectos. Este se enfoca en la eficiencia y los procesos rápidos. Se basa en la relación entre las partes y se comparten responsabilidades. Las ganancias para el constructor, el diseñador y los subcontratistas clave están en riesgo, colocadas en el mismo grupo que la contingencia del proyecto. El éxito financiero aquí está ligado al resultado del proyecto en comparación al precio objetivo, que es una manera un poco más tradicional de ver. Este esquema de entrega integrada de proyectos, aquí el riesgo del consultor o el contratista está en el 100% de sus ganancias. El propietario o concedente, como se le conoce localmente, corre el riesgo de todos los costos más allá del fondo de ganancias que se denomina el profit pool. El beneficio es pagado al alcanzar el objetivo, con el potencial de compartir beneficios de las contingencias no utilizadas. ¿Cuáles son las oportunidades de este mecanismo? Pues bueno, es un proceso altamente colaborativo, utilizando la configuración del Big Room. Aquí el lanzamiento del proyecto de mercado se realiza con un diseño de solo al 30% y desde ahí se va partiendo de manera conjunta. Hay un equipo y un contrato multipartito firmado por todos los miembros. La verdadera colaboración aquí puede dar mejores resultados al proyecto. Otro ejemplo que quería mencionar es el modelo de contrato de alianza, que es un poco ya más innovador, un poco más sui generis. Aquí se da un enfoque temprano en los objetivos del proyecto. Permite seleccionar la estrategia de subcontratación más adecuada para cada ámbito de trabajo. Los participantes de la alianza son colectivamente responsables de la ejecución total del proyecto para cumplir o superar los objetivos trazados y previamente acordados. Se inicia con un proceso abierto a todos los postores interesados, luego se precalifican a 3 proponentes, posteriormente se culmina con 2 de ellos. Estos 2 proponentes completan el proceso de acuerdo-desarrollo de la alianza, es decir, objetivos de KPI, alineación de intercambio de riesgos, incluidos los costos totales del proyecto, creando así competencias para fomentar la innovación. Este modelo busca fomentar justamente la innovación. El riesgo se comparte y el concedente tiene claridad sobre los objetivos de su proyecto, ya que los medios y métodos no están especificados en los documentos de la alianza. Aquí el concedente indica únicamente el resultado del desempeño. Con el diseño al 50% se firma el contrato de alianza con uno de los proponentes y se continúa con la ejecución del proyecto. Nuevos esquemas localmente pueden traer mejores resultados, nuevos esquemas de APP. Ahora, solo para nombrar algunos proyectos exitosos, la empresa canadiense BTY Group asesoró al proyecto para renovar y ampliar el edificio de la terminal central del aeropuerto de La Guardia en Nueva York, un proyecto valorado en más de $4.000 millones que utiliza un modelo de APP híbrido para construir una nueva terminal con vestíbulos satelitales, 35 puertas, entre otras características importantes. Plenary Group también es sponsor de proyectos, inversionista de capital y asesor financiero del proyecto Merced 2020 de la Universidad de California. Plenary Group es parte del equipo responsable del diseño y construcción de todas las instalaciones nuevas del proyecto y asegurar que los principales sistemas del edificio funcionen de manera efectiva durante el plazo de 39 años del contrato. Este proyecto UC Merced 2020 es el primer proyecto de APP para educación superior basada en disponibilidad que se hace en los Estados Unidos. Quisiera ahora destacar el rol que cumple el sector privado de las APP en Canadá. Me parece que un par de ejemplos pueden ilustrar esto. El Consejo Canadiense de Alianzas Público-Privadas, CCPPP por sus siglas en inglés, es una organización nacional sin fines de lucro, no partidaria, con miembros y una amplia representación de los sectores público y privado. El CCPPP fue fundado en 1993
con el fin de facilitar la adopción de las mejores prácticas internacionales y educar a los actores acerca de los beneficios económicos y sociales que traen las APP. Esta institución organiza la conferencia anual de APPs en Toronto, lugar donde se citan representantes de alto nivel de gobiernos, empresas privadas, inversionistas institucionales, profesionales del rubro de infraestructura, entidades financieras y muchos más. Aquí se comparten las últimas tendencias en APP, se generan contactos relevantes y en general es una vitrina para que los países expongan sus carteras de proyectos de APP. Y para ilustrarlos, la edición 2002 abordó temas que justamente me hicieron recordar el panel anterior, la necesidad de operación y mantenimiento. El modelo de APP de Canadá bien ha tenido éxito durante más de 30 años, con muchos proyectos entregados, y ahora están en la fase de concesionar la operación y mantenimiento. También se trató la edición anterior, la innovación verde, cómo el sector privado está derribando barreras a la innovación y ejecutando mejores proyectos, entre otros temas innovadores. Por otro lado, en varios proyectos de APP, para los componentes que incluyen construcción, se utilizan contratos estándar que han sido consensuados por el Comité Canadiense de Documentos de Construcción. El CCDC desarrolla, produce y revisa contratos, formularios y guías de construcción estándar. Es un comité conjunto nacional formado en 1974 e incluye representación de toda la industria de la construcción canadiense. Aquí es necesario entender que la estandarización de contratos en general logra generar confianza entre las partes involucradas en una APP, simplifica las ofertas y las contrataciones y distribuye los riesgos de un proyecto de una manera justa, equitativa. Recordemos lo que mencioné, los riesgos los asume quien mejor puede enfrentarlos. Ahora, en mérito del anuncio realizado por el MES recientemente sobre la constitución de un fondo de infraestructura, quisiera comentarles brevemente sobre el Banco de Infraestructura de Canadá. Este banco invierte en infraestructura para promover el crecimiento económico, conectar comunidades y apoyar la acción climática en beneficio de los canadienses. Su propósito es invertir en infraestructura generadora de ingresos que beneficie a los canadienses y atraiga capital privado. El CIB es un catalizador para la inversión privada en proyectos que apoyan el crecimiento económico. Trabaja en oportunidades de inversión de costa a costa que reflejan sus sectores prioritarios para la inversión. Como podemos ver ahí, infraestructura verde, energía limpia, transporte público, comercio y transporte, infraestructura de banda ancha y proyectos auspiciados por comunidades nativas. Participa en más de 40 asociaciones de infraestructura ubicadas de costa a costa, en el norte, en pequeñas comunidades y grandes áreas urbanas. Su enfoque de inversión directa y asociación complementa, aunque se diferencia de los programas gubernamentales. Cada inversión está estructurada para aprovechar los flujos de ingreso y atraer inversionistas institucionales y del sector privado que estén dispuestos a compartir el riesgo e innovar. Sus soluciones de financiación son flexibles, adaptables y específicas para que sus inversiones ayuden a construir nueva infraestructura. El Banco de Infraestructura de Canadá rinde cuentas ante el Parlamento a través del Ministerio de Infraestructura y Comunidades. El banco posee una junta directiva profesional e independiente y esto es lo que quisiera destacar. Ellos asumen la responsabilidad de la administración y supervisa su dirección y gestión. Su equipo está dirigido por una junta directiva pan-canadiense que aprueba las decisiones finales de inversión. El gobierno de Canadá establece la dirección política general, ciertamente, y las prioridades de inversión de alto nivel del Banco de Inversión de Canadá, que trabaja también en cooperación con todos los niveles de gobierno, inversores privados y patrocinadores de proyectos para identificar inversiones potenciales y tomar decisiones comerciales independientes. Quisiera ahora comentar sobre la contratación gobierno a gobierno de Canadá, súper brevemente, y cómo Canadá es experto. Y aquí quisiera destacar que la contratación G2G para Canadá no es excluyente de las APP. Mencionaré más adelante un par de ejemplos en los que proyectos APP se han llevado como proyectos gobierno a gobierno, mediante contratación gobierno a gobierno. Este tipo de contrataciones, como lo sabemos muchos, ha resultado ser interesante en el Perú. Inclusive desde el Consejo Privado de Competitividad se encontró evidencia que la contratación gobierno a gobierno es más óptima en términos de costo y tiempo que la obra pública tradicional y que en varios casos que las APP. La entidad encargada de las contrataciones gobierno a gobierno de Canadá es la Corporación Comercial Canadiense o la CCC. La experiencia en contratación de la CCC pueden ayudar al gobierno comprador a superar desafíos como presupuesto limitado, proyectos con licitaciones previas fallidas y otras consideraciones sociales relacionadas con las necesidades específicas del comprador Cuando la CCC firma un contrato con un gobierno extranjero, lo hace en nombre del gobierno de Canadá,
ofreciendo además una garantía soberana a nombre del Gobierno de Canadá de que el contrato que se celebrará se ejecutará de acuerdo con los términos y condiciones previamente acordados. La CCC no es nueva en el mercado peruano, ha obtenido numerosos contratos desde el 2010 en sectores de defensa interior para atender emergencias y tiene experiencia en proyectos relevantes en la región. Es más, en Ecuador, la CCC colaboró con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Quito, que incluyó la implantación de un bosque protegido, becas para personas en situación de vulnerabilidad económica, promoción de pequeñas empresas, entre otros. Este aeropuerto de Quito es un ejemplo de un proyecto de APP que fue llevado mediante un proceso gobierno a gobierno que involucró una estrecha colaboración entre la CCC, el exportador canadiense y el municipio de Quito. Muchas gracias por su atención, esto era lo que quería exponerles. Les mostramos ahora nuestros datos de contacto, en caso quieran contactar la sección comercial de la embajada. Quisiera reiterarles una vez más, en cuanto a APPs, que la colaboración pública-privada y la estandarización de procesos y contratos son factores clave en el éxito que pudo tener Canadá en el desarrollo de su modelo de APP. Por otro lado, si bien este bloque también trata las OXI, nosotros como Canadá, bueno, ustedes conocen, OXI es una invención muy aplaudida peruana, no tenemos mucho más que decir, salvo que desde una perspectiva del inversionista sería bueno agrupar obras por impuesto, proyectos de obras por impuesto, y luego darle su adecuada operación y mantenimiento para que la infraestructura no solamente quede ahí. Muchísimas gracias, merci. El agradecimiento a Félix Jiménez, delegado comercial en la Embajada de Canadá para Perú y Bolivia, quien ahora se queda con nosotros para formar parte del panel que a continuación vamos a presentar para abordar con mayor amplitud y profundidad el tema retos en la gestión de APPs y OXIs. Voy a invitar a los integrantes del panel y también a la moderadora. Empiezo por la moderadora, por favor. Invito a Gabriela Lara Ruiz, ella es directora general de Programas y Proyectos de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los panelistas, invito a Camilo Carrillo, de Associate Partner en Iguay, Perú. Rafael Ugaz, de IFC. Juan José Cárdenas, socio de Dama Legal Advisors. David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Ahí tenemos a todos los panelistas que van a abordar el tema retos en la gestión APPs y OXIs. Sigan participando con el hashtag contrataciones públicas, estamos en vivo a través de Facebook y interactuando permanentemente también a través de las diferentes redes sociales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como LinkedIn y también en Twitter. Muchísimas gracias por acompañarnos en el foro ejecutivo Impulso en la Contratación Pública. Ahora sí, dejo en la conducción a Gabriela Lara Ruiz, directora general de Programas y Proyectos de Transportes del MTC. Adelante, Gaby. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Félix, por la presentación, bastante ilustrativa. No hay duda que en Canadá las APP son un éxito, ¿no? Son un sistema muy exitoso y eficiente. 280 proyectos. Activos. Un récord, supongo. En el Perú también tenemos nuestras APPs, tenemos un sistema que también es eficiente, porque, por ejemplo, prueba de ello es lo que sucedió en la última emergencia con el Yaku, ¿no? Las APPs, las carreteras concesionadas, las vías concesionadas, recuperaron la transitabilidad en 24 horas o incluso en menos tiempo. Entonces, funcionan, pero creo que siempre pueden mejorar. Desde esa perspectiva, queríamos preguntarle a Camilo, ¿cómo cree que las fortalezas que han evidenciado el gobierno canadiense en las APPs podrían incorporarse a nuestro sistema peruano? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es bien importante, estuve leyendo un poco ayer del modelo canadiense también, y un factor que veo es bastante recurrente, es que estas oficinas de infraestructura, Infrastructure Ontario, de British Columbia, hay una en Quebec y una más, tienen la característica que llevan todo el proceso. O sea, eso es una característica clave del proceso canadiense. Integran desde toda la procura, lo que vendría a ser en el sistema peruano la formulación, la estructuración, la transacción.
Y creo que eso es clave mirando la historia para ver cuál fue la época en que Proinversión tuvo más capacidad para adjudicar. Proinversión tuvo más capacidad para adjudicar proyectos cuando tuvo la independencia y llevar a cabo todo el proceso, que fue justamente hasta más o menos el año 2015. Porque tenía esa capacidad y a partir de ese año lo que se hizo, yo lo he discutido en varios lugares, es que se sobrereguló. Yo soy un crítico de que hemos llenado de sobreregulación. En el año 2015 hubo una sobreregulación y pensando en que hay que controlar, hay que revisar, hay que mirar, resulta que a Proinversión se le quitó la capacidad de liderar el proceso y lo que tenemos es contundente. Durante una ventana desde el año 2015 se bajó el ritmo de ejecución de proyectos. Entonces, creo que hay que volver a ese esquema en el que las agencias en el Estado federal canadiense llevan y son independientes de todo el proceso. Eso fue clave y ahora creo que todos los actores han ido entendiendo y si ustedes ven los últimos cambios normativos, lo que te van impulsando muy tímidamente es a devolverle esa capacidad a Proinversión de liderar el proceso, porque además tiene las capacidades, tiene los técnicos, tiene la experiencia y tiene, tiene atrás el currículum de haber entregado proyectos y gestionarlos, proyectos que además son bastante buenos, ¿no? Como tú dices, que cierran brechas. Entonces, eso es un punto y creo que lo otro que hay que aprender es, se ha tocado en el panel anterior, el tema de la gestión y la discrecionalidad para tomar decisiones. Nuevamente, hemos regulado tanto que hemos hecho que el funcionario público, y ahora no solo hablo de Proinversión, hablo del MTC, los ministerios, tiene miedo de tomar decisiones, porque justamente no puede tomarlas porque, voy a decir, la revisión, pero es que a veces lamentablemente termina siendo casi una persecución al funcionario público por tomar decisiones, le impide gestionar. Y ya no es tanto la norma te permite tomar decisiones, pero no le permiten al funcionario, que además está en la norma, discrecionalmente decidir sobre ciertas cosas que permitirían agilizar los proyectos. Entonces no es un tema solo de normas, ya la norma lo dice, tiene capacidad el funcionario público discrecional para tomar decisiones en base a sus competencias, pero lamentablemente no se respetan esas competencias. Creo que, para cerrar, mayor capacidad al funcionario público, mayor capacidad de gestión que te dan este tipo de proyectos nuevos, estas nuevas formas de contratación, en el fondo te dan capacidad de tomar decisiones sin temor a lo que va a pasar y mayor autonomía de la Agencia de Promoción de las Inversiones del Perú, que es Proinversión, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Rafael, y tú con la experiencia que tienes como exdirector ejecutivo de Proinversión, ¿cómo podemos hacer que Proinversión recupere el liderazgo? A ver, me tomo un poco de la presentación, también escuché la presentación que hicieron en el panel anterior. Creo que hay un primer aspecto con relación a la experiencia de Canadá que es importante resaltar, que es la innovación, ¿no? Creo que es la posibilidad de ver cómo resuelven los problemas que tiene de infraestructura con mecanismos distintos, ¿no? Y creo que en el Perú nos podemos enriquecer mucho de esa experiencia. Por ejemplo, uno de los tipos de contrataciones que es en Canadá, que es el Design Build Finance, es diseño, construcción y financiamiento, que no necesariamente incluye operación y mantenimiento. Hay algunas ventajas que tiene el incluir y empaquetar todo, pero vale la pena discutir si es que es algo que podríamos utilizar acá. En términos prácticos, el mecanismo de obras por impuestos es una manera de hacer Design Build Finance, porque le estás pasando el riesgo de diseño y construcción al privado y no le repagas sino hasta que está concluido. Entonces, por eso yo creo que es uno de los aspectos potentes que tiene la obra por impuestos, pero lo hacemos en el marco de las obras por impuestos. Valdría la pena revisar si también se puede utilizar un mecanismo como este para infraestructura con otro nivel de complejidad, ¿no? Entonces, un primer aspecto que yo veo es el de innovación, que nos podría ayudar a ver cómo expandimos el potencial de las APPs en el Perú. Otro es la consistencia, ¿no?, en el programa. Creo que uno de los factores de éxito de Canadá es haber lanzado, tener programas con proyectos que están cuajados, que están maduros, cuando llegan al mercado ya están en condiciones con información como para que los postores puedan armar buenas propuestas y que sea un proceso muy, muy competitivo y que puedas evitar tener adendas más adelante, ¿no? Pero eso da una muy buena señal al mercado.
Pero eso quiere decir que cuando tienes un programa, tienes que mantener el programa en el tiempo. Porque algo que creo que nos ha hecho mucho daño en el pasado es hacer marchas y contramarchas, meter proyectos a la cartera, sacarlos de la cartera, volver a meterlos. Un aspecto, una oportunidad grande es la del Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Que ha sido este primer esfuerzo por priorizar proyectos, pero cómo vinculamos eso a los planes que tenemos es, en APPs, por ejemplo, es importante. El hecho de que hayan proyectos que estaban en la cartera de APPs, que están en el Plan Nacional de Infraestructura, no necesariamente vinculaba a que, por ejemplo, un proyecto que está en el Plan Nacional de Infraestructura tenga que incluirse en la capacidad presupuestal del sector para los próximos años, o que iniciativas privadas donde el privado ha venido financiando y invirtiendo sus propios fondos para avanzar con los estudios, se le asegure un espacio en la capacidad presupuestal del sector. Creo que es importante revisar esas oportunidades para darle más predictibilidad a la cartera de proyectos que se tiene en materia de APPs, ¿no? Y otra oportunidad, regresando a la experiencia de Canadá, también creo que son los temas de sostenibilidad, y que creo que es algo que todos los países están incorporando, y nosotros tenemos una agenda pendiente. Ciertamente Canadá y el Reino Unido y otros países vienen trabajando, incorporando ese componente, y creo que es algo en lo cual nos podríamos beneficiar, ¿no? De traer a la experiencia peruana en APPs. Y finalmente, regresando un poco a lo que decía Camilo, el tema de la gobernanza, ¿no? Una buena gobernanza de proyecto implica encontrar ese balance entre control que hay que ejercer y que para cuidar y no cargarle riesgos innecesarios al Estado, control por un lado y flexibilidad por el otro, porque el equipo que saca adelante el proyecto, que lidera los proyectos, requiere un margen de acción para tomar decisiones sobre la marcha. Eso quiere decir que tenemos que definir bien cuál es el metro cuadrado bajo el cual el funcionario público puede tomar decisiones de manera discrecional y no tener que regresar por cada cambio a las autoridades. Se le aprueba algo y dentro de eso, dentro de ese metro cuadrado, te mueves y tomas las decisiones más efectivas para sacar adelante el proyecto, ¿no? Pero creo que la gobernanza, ese balance es muy importante entre control y flexibilidad, ¿no? Gracias. Juan José, y hablando ya de los contratos suscritos, porque en transportes, por ejemplo, tenemos 32 contratos viales, ¿no? Bueno, en carreteras, puertos y aeropuertos, 32 APPs y 9 proyectos que están nuevos ahí, que están avanzando. Pero ya hablando de los contratos suscritos, de los que ya tienen un marco muchas veces cerrado, ¿cómo podemos hacer para viabilizar? Por ejemplo, los contratos nacen con una obra, con un proyecto definido y con un marco de obras adicionales muy pequeño. Pero en carreteras, ese marco, ese 10% o 15% que establece lamentablemente el reglamento para obras adicionales, ha demostrado que es totalmente insuficiente. ¿Cómo podemos hacer para dar viabilidad a los contratos ya suscritos, teniendo en cuenta el marco normativo vigente, ¿no? Mira, yo creo que tenemos que tener conciencia que los contratos de APP, en que estamos hablando de APP, Augusto decía, hablaba de un matrimonio pensando en los G2G, pero creo que en el APP son 3 matrimonios, ¿no? Porque son 25, 30 años, son larguísimos. Es perpetuo. Así es, Perpetuo. carísimo, ¿no? Entonces no tiene encorsetar al sector público, ¿no es cierto?, para que no pueda adaptarse a lo que cambia, y cada día los tiempos son más cambiantes, es absurdo. O sea, como decía Rafael, tenemos que tener un marco que permita, poniendo el metro cuadrado, yo de repente la hectárea, más que el metro cuadrado, para que el funcionario público pueda tomar decisiones e ir adaptando los contratos de APP a lo que va pasando, ¿no? Y no ser tan cerrados, porque así eso no funciona. Tenemos un contrato y ya no se puede modificar por 30 años. Así nos van a pasar las cosas que nos están pasando, que tú bien dices, Gaby, ¿no? Y si te pones del lado del sector privado, si un gerente general se equivoca, ¿no es cierto?, lo peor que le puede pasar es que lo despidan, ¿no? Si un funcionario público se equivoca, lo peor que le puede pasar es que le sea un proceso penal durante 10 años con los costos que ello implica. Eso es absurdo. No, eso no puede ser. O sea, lo peor que le debería pasar a un funcionario público que se equivoca es que lo despidan, al igual que en el sector privado, ¿no? Y eso tiene que estar muy claro, porque si no, no se van a poder hacer proyectos como los que necesitamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y solamente para añadir un comentario, a veces ni siquiera se equivoca.
e igual está penalizado. ¿Por qué? Porque la decisión que adoptó, que fue técnica y que tiene su sustento, muchas veces no está de acuerdo con la opinión de quienes vinieron a juzgar la decisión, ¿no? Entonces, eso es lo peor. No, y tiene que, por eso creo que tienes que estar muy claro que las decisiones discrecionales, técnicas, que pueden ser, como digo, acertadas o equivocadas. Eso, todos nos podemos equivocar. Eso no es sancionable, no debe ser sancionable, y eso tiene que estar muy, muy claro, ¿no? Y tienen que tomarse las medidas para que el órgano de control no, obviamente los casos de corrupción hay que perseguirlos, sancionarlos con todo el rigor de la ley. Los casos de corrupción, los casos de decisiones acertadas o equivocadas no son materia de control, ¿no? Y eso tiene que, o sea, creo que esa, como dice Camilo, no es un tema solamente de marco legal, sino de gestión y de claridad de qué cosa puede hacer el órgano de control, es algo que es muy importante, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. David, ¿y qué nos puedes comentar un poco de nuestro marco legal en relación justamente a estas innovaciones que hemos visto en el marco canadiense? Sí, si me permiten, yo quisiera hacer una reflexión quizás no rigurosa ni ordenada de algunos temas para responder a tu pregunta, ¿no? Si nosotros revisamos la estadística de lo que fueron las adjudicaciones de AEPP hasta más o menos el periodo que señalaba Camilo, más o menos estamos en un promedio por encima de los 2.000 millones, ¿de acuerdo? El promedio. A partir de esta fecha más o menos hasta el 2022 esto ha bajado como a 180. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Cuando uno hace un análisis, digamos, de determinantes del desarrollo de infraestructuras en el país, uno puede incorporar varios factores, varias variables, ¿no? Una, crecimiento económico. De hecho, hay una relación endógena, ¿no? Infraestructura, crecimiento, infraestructura. Y de hecho, gran parte del boom del tema ha venido de la mano de ese perfil de trayectoria de crecimiento que llegábamos alrededor del 5% de crecimiento potencial hasta el 2011, incluso extendiéndose un poquito alrededor del 4 hacia el 2015. Y el otro determinante que es importante es el institucional, ¿no? Y el institucional incluso es una variable ya persistente, ¿no? Si tú logras verdaderos avances institucionales, tiende a mantenerse en el tiempo a pesar de los ciclos que se puede presentar en la parte de crecimiento. Si va para abajo, es bastante persistente también en el tiempo. Y cuando hablas de la parte institucional, que tiene que ver con las cosas que han venido mencionando acá en el panel y ya con algún detalle, hay dos ámbitos, ¿no? Uno es el ámbito escrito, tenemos que empaquetar, tenemos que funcionario, hay que blindarlo, tenemos que reducir el número de entidades, en fin, ¿no? Ver los ámbitos de competencia que tiene unos otros, perfecto, ¿no? Pero hay otro espacio que es el que creo que da nuestra debilidad y siempre lo hemos tenido, ¿ah? Que es el tema de el componente no escrito, ¿no? Es decir, ¿cuánto de lo que nos han presentado en Canadá, cuánto de lo que nos han presentado en el Reino Unido, de estas cosas que facilitan que las cosas avanzan, no está escrito, ¿no? Que es parte de la cultura, parte de la interacción, parte de que cada quien ha ido aprendiendo en el tiempo, que es como se construye institucionalidad. Entonces, ahí hay un tema, yo creo, gordo, que lo que ha significado el deterioro en este tema nos va a costar levantarnos. O sea, una directa explicación de lo que nos está pasando en calle, en todo, es simplemente que hemos tenido 7 presidentes en 7 años, 1 por año, y detrás N funcionarios que han ido variando. O sea, milagro que estemos vivos, ¿no? O sea, que la cosa esté funcionando porque de verdad que eso explica claramente, digamos, la imposibilidad o la dificultad hasta ahora de querer avanzar en estas cosas, ¿no? Luego está el tema del funcionario, y por supuesto detrás el funcionario, ¿no? Dentro del no escrito, ¿cómo se comporta el funcionario? ¿Qué hace el funcionario cuando está amarrado, ¿no? Cuando tienes un funcionario que quiere ser innovador, quiere hacer cosas, pero la innovación te manda a la cárcel o te mete a un juicio, ¿no? Y requieres detrás de repente un respaldo, ¿no? Porque para avanzar grandes cosas en el país, por experiencia que hemos visto, tiene que venir de arriba, ¿no? Presidente, el PCM te tiene que respaldar, porque al final tú estás en un sector, pero tienes que coordinar con otros y ellos tienen otra visión. Entonces, al final, ¿dónde está digamos, el gran secreto
que acá estamos hablando de Canadá, el modelo canadiense, porque es Canadá, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? De fondo, ¿no? Pero deberíamos aspirar al menos, ¿no? a esos 2.000 millones que tuvimos antes, ¿no? Y como mencionaba Camilo, y mencionaba también Rafael, volver a esa independencia que tenía, o ese mayor espacio que tenía proinversión. O sea, debemos ir y ver el tema de Canadá, y ver el tema de reunión como una aspiración al cual tenemos que llegar, tomar esos modelos, pero saber que no van a funcionar por sí solos, ¿no? Es bueno tenerlos, es bueno avanzar y saber, y creo que todos estamos de acuerdo respecto a cuáles son los puntos, pero tener en cuenta también que hay que poner un poco de cable a tierra, ¿no? Respecto a hacia dónde y al ritmo que podemos avanzar, ¿no? Muchas gracias. Félix, tú comentabas que el éxito radica justamente en la colaboración entre el sector privado y el sector público. Y hablando, todos han coincidido en el problema que tiene el funcionario para tomar decisiones, en el problema que tiene para tener la discrecionalidad. ¿Cómo funciona esa parte en Canadá? ¿Cómo han logrado que los servidores públicos, los funcionarios puedan adoptar las decisiones más eficientes que le permitan brindar confianza al privado, ¿no? Al sector privado? Claro, me quedo con lo que David mencionaba, porque es Canadá, ¿no? No, es que y justamente lo mencionaba en mi ponencia, ¿no? Creo que la confianza que se tiene el sector privado con el sector público en Canadá ciertamente no nació de la nada. Canadá no nació siendo un país con las APPs que tiene ahora. Se ha ido construido a lo largo del tiempo porque además con un involucramiento bastante sustancial de la academia, es decir, las universidades han apoyado mucho al sector privado, mucho al sector público para innovar, y creo que también David mencionaba, ¿no? Alguien que se atreve a innovar aquí probablemente sea sancionado, entonces mejor no innova. Entonces los mecanismos, los marcos legales y también incluso la misma manera de hacerlo, idiosincrasia, premia a las innovaciones en un mercado como el canadiense, ¿no? Entonces, y también lo mencionaba nuevamente, el sector público, un funcionario público en Canadá no ve como un rival a la empresa privada, sino ve como tu aliado estratégico, que es de repente una empresa constructora, una empresa de diseño e ingeniería que ha trabajado alrededor del mundo y que ellos te van a ayudar a generar más capacidades, no solo dentro del sector privado, sino a darte la infraestructura que necesitas, a construirte una escuela, a construirte un hospital de los más modernos, a construirte un aeropuerto de los más modernos. Entonces, yo como funcionario público me voy a apoyar en esas capacidades del sector privado porque me van a dar a mí el mejor resultado para la provincia, para la población. Entonces, esa generación de confianza, como digo, no se ha dado de un inicio, es siempre ir trabajando, y creo que aquí en el Perú es también necesario hacer entender a los funcionarios públicos que las diversas maneras de entregar infraestructura son diferentes. Muchas veces un funcionario público tiene la mentalidad de obra pública y es precios unitarios, entonces cuando aparece una APP de niveles de servicio no entienden muy bien qué está pasando, entonces consideran que algo malo se ha hecho, y no es así. Creo que educar a todo el sector público en las nuevas modalidades, y no tan nuevas como las APP aquí en el Perú, es básico también para generar esa confianza. Muchas gracias. Bueno, y ahora una pregunta un poco para todos. Uno de los temas que se trató también en la exposición fue los G2G que sí hacen matrimonio con las APPs, ¿no? En Canadá. Aquí los G2G están más bien encaminados y asociados a las obras públicas. No se nos ocurría la posibilidad de mezclar G2G con APPs, o sí, no lo sé. Por eso pregunto, ¿cómo podríamos incorporar el modelo exitoso de los G2Gs y matrimoniar, casarlo con las APPs? Camilo. Permítanme solamente darles un dato, porque creo que mucho cuando hablamos de la realidad hay que aterrizarla a datos, y es sobre lo que hablabas antes de los sobrecostos, de los proyectos, umbral del 15% de la Contraloría. Hay un estudio famoso de Flyberg del año 2021 que te dice que de 2.000 proyectos de infraestructura a nivel mundial, el sobrecosto promedio es 41% entre el expediente y la obra. Somos el único país del mundo en donde alguien ha inventado el 15%
para que vaya a Contraloría. Y si además tú ves, lo ha hecho el Consejo Superior de Competitividad que lidera David, si tú ves el informe de la Contraloría, el 60% de los informes niega el adicional de obra, que está en el umbral de 15, ni siquiera está si fuera el umbral de 40, en fin. Entonces, la estadística no refleja la realidad en el Perú. Ese es un dato concreto. Permíteme entonces ahora responder lo que te dices de cómo combinar G2G con las ABPs. ¿Se pueden combinar? Sí. Creo que tenemos que tener un principio de realidad. Lo que ha funcionado en obra pública y lo que ha movido obra pública al gobierno nacional los últimos 2 años ha sido gobierno a gobierno. Que los proyectos binacional, que reconstrucción con cambios, que los panamericanos. ¿Y por qué han funcionado? Por lo que hemos dicho acá. El tema de la Junta de Resolución de Disputas, un contrato que prima incentivos en tiempos y costos, que prioriza solución técnica y no sobre costos, que prioriza la gestión. Entonces, eso es lo que ha funcionado. Entonces, ¿cómo compatibilizamos lo que ha funcionado con un mecanismo como APP que debería funcionar, que funciona en varios proyectos y que debería funcionar mucho mejor? Yo creo que aquí también es clave un dato que uno debería tomar en cuenta. Lo que nos está demorando ejecutar proyectos es un costo-oportunidad gigante para el país. El no haber solucionado, por más que sea controversial, el aeropuerto de Chinchero hace 8 años, nos ha costado una demora de 5 años. ¿Saben cuánto era el costo, lo que perdía Cusco por cada año de no construir el aeropuerto? 500 millones de soles. Solamente si se hubiera duplicado el monto de la obra, ya se hubiera sido beneficioso. Lo mismo para el aeropuerto Jorge Chávez, lo mismo para la línea de metro. Lo que pierde el país por no tener una obra rápido son cientos de millones por cada proyecto. Entonces no tiene sentido no utilizar el mejor mecanismo. ¿Se puede combinar entonces? Sí. Creo que se están dando pasos muy importantes en que los proyectos de reconstrucción con cambios, por ejemplo, que se construyen vía gobierno a gobierno, después tengan una operatividad y en paralelo vayan pensándose la operatividad en APPs. Creo que las líneas de metro podría ser algo parecido, que se haga gobierno a gobierno, que se mejora la obra pública y cuando se termine calce con un proceso de adjudicación que ha sido hecho en paralelo, se ha ganado tiempo y se puede operar. Creo que las pruebas están ahí, la data está ahí y deberíamos justamente apelar a eso, ¿no? Gracias. Rafael, la misma pregunta. A ver, primero, eso ya varios lo han dicho y yo lo vengo diciendo hace tiempo también. Hay que usar todas las herramientas que tengamos a mano, ¿no? Gobierno a gobierno, obra por impuestos, APPs. Las necesidades son tales que no nos podemos dar el lujo de dejar una al lado. Segundo, y Camilo también refería a esto, yo creo que hay una gran complementariedad desde ya entre el gobierno a gobierno y las APPs, es decir, la infraestructura que se viene desarrollando con recursos con cambios, los hospitales que ya están listos, que se están comenzando a entregar, que no tienen una solución de operación y mantenimiento. Entonces, gobierno a gobierno, hagas u obra pública, implica que vas a necesitar una solución de operación y mantenimiento y ahí las APPs tienen mucho que dar o son prácticamente urgentes, ¿no? Ahora, tercero, creo que en el gobierno a gobierno también, como mencionaba Félix, hay distintas modalidades de colaboración y como conversábamos más temprano, hay esfuerzos en los cuales juntas incluso apoyo de capacidades de gobiernos, como en el caso de Colombia, donde un esfuerzo entre el gobierno británico, el IFC, el BID mismo, arman estructuras, herramientas que te ayudan a financiar, a financiar estudios, ¿no? Y te ayudan a originar proyectos. Entonces, creo que hay distintas formas en las cuales podemos combinar las capacidades, las experiencias de gobiernos, de multilaterales, para poder desarrollar y originar más APPs. Ahora, por otro lado, creo que también es importante entender qué es lo que estamos buscando en cada caso con el gobierno a gobierno. O sea, qué es lo que vamos a lograr con el gobierno a gobierno que no podemos lograr de otra manera. Y ahí, por ejemplo, está el caso de los PMOs, ¿no? Creo que gobierno a gobierno a veces se ha visto como sinónimo de PMO y PMO como sinónimo de gobierno a gobierno. Entonces creo que es importante separar también cuando, como mencionaba Augusto más temprano, en algunos casos podemos usar los beneficios que hemos venido capitalizando a través del gobierno a gobierno como el PMO. Ya se está incorporando los contratos NEC, está haciendo una capacitación, por lo que entiendo, a la misma OCE para utilizar este tipo de contratos. Entonces, veamos qué cosas que se lograban con el gobierno a gobierno
todavía no se pueden hacer y dónde sí, ¿no? Y luego, finalmente, para mí es inevitable hacer referencia a lo que todos han hablado, ¿no? El tema del funcionario público, y ahí creo que también la experiencia al parcarnos el gobierno nos ayuda a poner en contexto los beneficios de las APPs, porque es como que siempre hemos estado usando clavos, ¿no? Y la obra pública es un clavo. Y de pronto alguien dice, oye, tornillo, o sea, tornillo. Ya, pero si al funcionario siempre le has dado un martillo, y lo único que sabe es usar un martillo, entonces va a tratar el tornillo como un clavo. Pero si de pronto el funcionario se capacita y dice, no, acá voy a usar un desentornillador, y de pronto comienza a usar el desentornillador, pero no, viene la Contraloría y le dice, no, martillo. Tiene que usar martillo. ¿No? Entonces, Eso pasa. más allá de la herramienta, creo que también hay un tema de capacitación. O sea, hay que capacitar a todos los actores, como he mencionado antes. Si queremos innovar, tenemos que capacitar a todos en que este es el tipo de herramientas, esta es la innovación, para que todos manejemos el mismo lenguaje y no nos estén diciendo, oye, no, ¿por qué usas martillo? ¿No? Exacto. Ahí solo para complementar lo que mencionaba Rafael con los proyectos gobierno a gobierno y PMO, o sea, si bien la contratación gobierno a gobierno no es la panacea, como mencionaba Camilo, tenemos que usar todo lo que esté a nuestra disposición. Pero me quedo con lo que Rafael mencionaba, ¿no? Es ya una costumbre o una práctica ya muy común que los gobierno a gobierno que se llevan acá son para el PMO cuando de repente no lo necesita, ¿no? Por ejemplo, la Corporación Comercial Canadiense hace contratos gobierno a gobierno alrededor del mundo y solo en el Perú ha encontrado que se hace siempre para un PMO, cuando la Corporación Comercial Canadiense está acostumbrada a sole source, a hacer el llave en mano o el design, finance, build. Entonces hay que también tener eso en consideración, porque cuando uno sale con un proyecto gobierno a gobierno que atraer inversionistas privados y que se interesen, porque a ver, si va a ser un PMO que es una pequeña fracción de lo que me van a dar de todo el proyecto, quizás no voy a estar interesado y no se va a lograr atraer a las mejores y más grandes empresas concesionarias o constructoras para hacer la infraestructura de por sí, ¿no? Creo que no siempre hay que ir un PMO, sino analizar si es que de repente es mejor ir por un Design Finance Build o un PMO dependiendo de la magnitud del proyecto. Gracias. Sí, ahí creo que a diferencia del boom anterior de APPs, ¿no es cierto? Hoy día tenemos dos herramientas más que no teníamos en ese momento, ¿no? APPs y obras por impuestos. Y en realidad no interesa que se hagan por APP, se interesa que hagamos inversión en infraestructura. Y creo que la ventaja que tenemos hoy, ¿no? Como país respecto de hace 8 años con el boom anterior era que tenemos otras herramientas, ¿no? Y creo que ahí el reto está en cómo complementar las herramientas. Está clarísimo, como decía Rafael y Camilo, que lo que estamos construyendo hoy día por APP hay que ya de una vez hacer una licitación internacional para concesionar la operación y mantenimiento vía APPs, ¿no? Pero también lo mismo con obras por impuestos. Obras por impuestos tiene ya, en el mismo mecanismo de obras por impuestos, también un elemento de mantenimiento, pero también se puede engarzar con una APP porque tiene un plazo corto para que eso sea por un largo plazo, ¿no? Entonces, tenemos esa posibilidad de complementar todas estas herramientas y eso requiere creatividad del sector público y del sector privado también, ¿no? El sector privado, y hay empresas privadas acá que tienen que claro, también el sector privado a veces se piensa, oye, hacemos lo mismo siempre y no innovamos. También el sector privado tiene que innovar y decir, oye, ¿cómo hago estas herramientas y cómo le propongo al sector público qué cosas diferentes puedo hacer que hoy día no se están haciendo, ¿no? Y lo otro que quería comentar es que hay un tema también yo soy un partidario de un llámalo Ministerio de Infraestructura, de Obra Pública, pero sí que no podemos tener desperdiciados las capacidades que ha conseguido el sector público en APPs o infraestructura en solamente un sector o un par de sectores que son los que más experiencia tienen, como transporte y comunicaciones o vivienda, cuando tenemos sectores, no sé, justicia nunca va a ser una cárcel. O sea, y se han tratado de hacer, pero no es porque no tienen las capacidades, no tienen experiencia, entonces centralicemos eso, no sé, Majes, Siguas, Chavimochi, son claros ejemplos, ¿no? De que por ahí los gobiernos regionales no han podido manejar ese tipo de obras, ¿no? Entonces, pensemos, no sé si será la NIN, crear sobre el MTC un Ministerio de Obra Pública, pero hay algo que pensar para que aprovechar las capacidades que ya tenemos, pero que va a ser muy largo crear varios ministerios que todos ellos manejen APP, G2G, obras por impuestos. Eso no va a pasar, ¿no? De acuerdo. Gracias. Algunos dicen lo malo, pero lo bueno de ser el último es que simplemente podría decir estoy de acuerdo con todos y ahí acaba mi intervención, ¿no?
Es cierto, estoy bastante de acuerdo con todos los puntos, creo que han sido bastante complementarios. Yo simplemente quizás intentaría dar alguna mirada panorámica a este tema, ¿no? El primero es, a ver, yo creo que lo que es importante es saber que tienes un conjunto de herramientas para desarrollar infraestructura. Y saber en qué momento se puede utilizar y para qué específicamente sirve, ¿no? Yo creo que es importante. Segundo, yo soy un firme creyente de que donde el sector privado tiene que participar, hay que darle el espacio a que el sector privado lo haga, ¿de acuerdo? Entonces, las APPs a mí me parece un tema espectacular, ¿no? Que se puede combinar con otros esquemas, ¿no? Pero también hay que saber el momento y el contexto, por ejemplo, en estas complicaciones institucionales que se han venido desarrollando a lo largo de estos años, los esquemas de gobierno a gobierno han funcionado espectacular, excelente, pero nuevamente sabemos en qué tipo de proyectos tiene una capacidad de dar de repente el delivery más rápido y en otros de repente se requiere pensar en otras alternativas. Y un elemento que no ha mencionado nadie, pero lo damos por sentado quizás por nuestra estabilidad económica, es el tema de recursos fiscales, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que la obra pública tiene un límite, ¿no? Es decir, además yo creo que el límite está más allá de los que piensan los detractores, ¿no? Yo creo que hay un poquito más de espacio, ¿no? Los que dicen, no, yo creo que sí hay un poco más de espacio, ¿no? Pero hay un límite al final, ¿no? Entonces eso de alguna manera también te puede restringir las opciones, ¿no? Que tienes que tenerlo dentro del menú al momento de decidir cuál es mejor, ¿no? Muchas gracias. Félix, ya nos has hecho tu comentario. En todo caso, ¿tienes algo que agregar? Sí, también complementar justamente lo que mencionabas, es algo que se me ocurrió. Es decir, yo recuerdo cuando estuve en mi tiempo en AFIN, la Asociación para el Fomento de Infraestructura Nacional, y veíamos la ejecución del presupuesto de inversiones del gobierno en general, y llegaba a las justas a un 65, un 70%, y veíamos que en promedio no se gastaban solo para proyectos de inversión alrededor de 3.000 millones de dólares en ese entonces los promedios de 5 años al 2014. Entonces, 3.000 millones de dólares es media línea de metro. Entonces, creo que como han mencionado todos y como David dice, estoy de acuerdo con todos en que necesitamos usar las herramientas que tenemos a la mano y usar los recursos que también, como dices, son más de lo que uno puede creer, y capacitar a los funcionarios, porque provincias, regiones, donde las necesidades de infraestructura son ingentes, las necesidades de servicios públicos son ingentes, es necesario que sepan ellos ejecutar, ya sea obra pública, obra por impuesto, trabajar de la mano de prevención con APPs y con obras por impuestos. No nos podemos dar el lujo de no usar todas las herramientas que tenemos, y como también mencionaba Camilo, el costo de oportunidad de no tener esas obras no solo es muy grande en términos financieros, sino en términos sociales. No puedes darle valor a una vida que no tiene acceso a agua y saneamiento, ni a educación, ¿no? Ese es mi comentario. Muchas gracias. Yo me quedo con lo que todos dicen. Innovemos, cambiemos. Lo que no cambia está destinado a desaparecer. Muchas gracias. El tiempo siempre queda corto para tan brillante panel. Agradecemos a todos los panelistas, a Camilo Carrillo, de Associate Partner en EY Perú, Rafael Ugaz, de IFC, Juan José Cárdenas, socio de Danma Legal Advisors, y David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Por supuesto, a Félix Jiménez, delegado comercial de la Embajada de Canadá para Perú y Bolivia, y a Lara, director de Transportes del MTC en la moderación. Vamos a correr, tenemos el último bloque, el tercer panel, impulso al uso de los contratos estándar de construcción internacional. A quienes nos siguen en las redes sociales, estamos en pleno desarrollo del foro ejecutivo Impulso a la Contratación Pública, organizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en colaboración con UNOPS. Para el tercer panel tenemos dos presentaciones. En primer término, quiero invitar por favor
a Climon Larry, es director país de la Agencia Francesa de Desarrollo en Perú. Por aquí, por favor. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias, señora ministra. Muchas gracias por la invitación, señor embajador. Es un placer para nosotros, la AFD, Agencia Francesa de Desarrollo, de compartir nuestras experiencias en el tema de contrato público. La verdad es que estamos al núcleo de la actividad de un banco de desarrollo como la AFD y podemos hablar también por los otros bancos de desarrollo. En Perú es un desafío enorme, pero mirando a lo que hacemos en los otros países del mundo, es siempre un reto en todos los países donde trabajamos. Quiero aprovechar del espacio de discusión para dar un poquito más de explicaciones en lo que hacemos, pero cuáles las ventajas por los socios públicos trabajar con un banco de desarrollo y desarrollar proyectos y financiar proyectos con un financiamiento de un banco de desarrollo. A través de los procesos de adquisiciones que podemos proveer, que tenemos como una herramienta de financiamiento, hay diferentes temas legales, contractuales que nos apoyan a nivel de un país para desarrollar los proyectos y evitar los bloqueos de obras. Tenemos también documentación legal contractual disponible en español y programa de capacitación. Es decir, que trabajar con un banco de desarrollo puede ofrecer lo que ha presentado la ministra, es también un incentivo para los funcionarios trabajar con los bancos de desarrollo. Podemos ofrecer todo este tipo de capacitación que permiten a nivel de los funcionarios tener más confianza en la capacidad de manejar la licitación y luego manejar los contratos de inversiones y de infraestructuras. Además, hay un tema muy importante que nos permite también controlar los hechos de corrupción o los hechos de dificultad en el proceso de adquisición de un proyecto. Es que trabajar con Banco de Desarrollo hay todo un tema de carta de no objeción que permite también un control y un apoyo a nivel de los funcionarios, de los departamentos legales de ministerios o empresas o instituciones públicas, trabajar en confianza con el donor, con el financiamiento, con el banco, para controlar todo este proceso de licitación y hacerle de una manera, digamos, legal, por supuesto, pero en confianza con las herramientas que tenemos. Más allá, lo que es
bien importante también es que como Banco de Desarrollo tenemos acuerdo marco que nos permite compartir nuestras diferentes documentación legal y podemos desarrollar diferentes cofinanciamiento con Banco Mundial, con la BID, con los otros donantes europeos, que nos permite manejar de una manera muy, digamos, eficientes los procesos de licitaciones y los contratos. Es decir, que son herramientas que nos permiten aumentar el volumen de trabajo y el volumen de inversiones que podemos hacer juntos con los otros donantes. La gestión contractual a nivel de la AFD tenemos bastante experiencias. El año pasado financiamos por más de 5.000 millones de dólares de infraestructuras con proyectos integrados, entonces es un monto significativo a nivel mundial. Voy a hablar un poquito más sobre el tema de los contratos FIDIC, que forma parte de las herramientas que podemos desarrollar. A nivel de la AFD nos ofrece este tipo de contrato un mejoramiento de los procesos de contratación. Seguro que nos permite este label, que es un señal de confianza para el donante, la AFD, pero también por las empresas que van a trabajar con nosotros. Identificación de los derechos y obligaciones de las partes es muy importante también para atraer empresas que van a trabajar con nosotros. Estandarización de plazos y procedimientos que son también importantes para atraer estas empresas internacionales y la uniformización de buenas prácticas. Todo eso nos permiten reducir los costos de transacción, es decir, crear y desarrollar esta norma y este marco legal que es un señal de confianza con las empresas internacionales y la movilización de empresas con experiencias en los diferentes sectores que pensamos y queremos desarrollar. Por supuesto, hay riesgos y limitaciones. Digamos que basado en la experiencia que tenemos a la AFD, sobre todo en el Perú, todo el tema de la calidad de los perfil técnico y expediente técnico es bastante importante y porque deben ser desarrollados en un objetivo y debemos pensar al inicio cuál será el modelo de contrato que nos vamos a utilizar por la ejecución de los contratos. Es bastante importante, por ejemplo, no podemos utilizar un FIDIC o un contrato de concepción y ejecución sin pensarle antes, durante el desarrollo y el diseño de los perfiles técnicos. También necesita una excelente calidad técnica de la supervisión porque tenemos malas experiencias de gestión de este tipo de contrato donde las empresas pueden disfrutar de la baja calidad de los PMO, de los socios y pueden fácilmente aumentar los precios, digamos, más fácilmente que en los otros contratos. Planteamos algunas recomendaciones que nos parece muy operacional para
iniciar y seguir este debate muy interesante. Digamos, en términos de perfil técnico y expediente técnico, deben ser muy adaptada a la forma de contrato, acabo de explicarle, desarrollar un ecosistema interno de administración pública peruana y aspectos de gestión contractual. Nos parece muy importante, no hablamos de los grandes proyectos de infraestructuras que tratan de un nivel internacional, sino de todos los otros proyectos que merecen desarrollarse en el país. Tenemos muchos proyectos y estamos trabajando con diferentes gobiernos locales y empresas públicas y EPS en el país. Hay muchísimos proyectos que pueden desarrollarse y hay que crear este ecosistema interno como una escuela de licitación, una escuela de gestión de contrato público que puede ser muy útil. Anticipar las discrepancias entre las normas del Banco de Desarrollo y la norma peruana, pienso que es un tema que se va a llevar a cabo gracias a la nueva norma ejecutiva y la nueva norma de licitación. Y por fin podríamos proponer también animar como una mesa redonda técnica sobre este tema con los diferentes ministerios, porque es un tema transversal, no es solo por el Ministerio de Transporte y Comunicación, pero MBCS está también involucrado en este reto y hay otros ministerios que pueden también que podrían también participar en este tipo de diálogo. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente exposición. Invitamos a Mónica Siles, por favor, representante de UNOPS para la región andina. UNOPS está en el Perú hace un poco más de 30 años y está en 120 otros países en el mundo. UNOPS es la agencia de las Naciones Unidas que tiene el mandato específico de las contrataciones, la implementación de proyectos complejos y la gestión de proyectos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, ha implementado proyectos por $2.000 millones en más de 90 proyectos. Y en diferentes áreas estratégicas que tienen que ver con la infraestructura, no veo mucho la presentación, educación, salud, una serie de proyectos alrededor del mundo. Aquí solamente quiero mostrarle algunas de nuestras intervenciones en el mundo, en América Latina. En el Perú ese es el INCOR, mucha gente no se acuerda que UNOPS ha trabajado antes del cambio de la ley, con mucha más facilidad UNOPS implementaba proyectos y voy a hablar un poco más adelante de esos porque era un modelo muy parecido al G2G, pero donde estaba gobernado por la normativa de las Naciones Unidas y los mecanismos de control que hay dentro de nuestra organización. Hemos hecho un sistema de transporte de México, en Ecuador, Uganda, hacemos en zonas de conflicto, etc. Una de las cosas que es muy importante para UNOPS es que en cumplimiento de este mandato, toda su estructura, toda su documentación y todas las herramientas de trabajo están orientadas a precisamente el desarrollo de infraestructura. Nosotros tenemos directrices y manuales internacionales de infraestructura, personal certificado en diferentes modalidades, PMO, Axelos, FQM, etcétera, donde nosotros utilizamos estas metodologías para la implementación de nuestros proyectos.
voy a decirlo más adelante, pero quisiera presentar el tema también en esta sección. UNOPS no solamente implementa, no le dan la obra y UNOPS la implementa. UNOPS acompaña la implementación del proyecto con las contrapartes nacionales con las que trabaja, porque UNOPS es la Oficina de las Naciones Unidas cuya misión es mejorar la vida de todos y asegurar la permanencia de esta evolución en las entidades del Estado. Asimismo, tenemos un sistema de gestión de adquisiciones por convocatoria internacional y hemos desarrollado muchas herramientas tecnológicas para poder facilitar el proceso y asegurar la transparencia. También tenemos muchísimos acuerdos globales y en el ámbito de la infraestructura tenemos acuerdos globales con empresas canadienses, francesas, inglesas para diseño de especificaciones técnicas, aseguramiento de la calidad, etcétera. Uno de los mecanismos que nosotros utilizamos es el FIDIC también, y hemos desarrollado 6 modelos de contrato de trabajos basado en el FIDIC, que son, no voy a entrar en detalle, pero son para distinta complejidad de obras, ¿no? Y es importante recalcar que todos estos mecanismos de implementación requieren de muchísimo entrenamiento, de muchísimas certificaciones. Justamente aquí hablaba con la ministra, no importa qué metodología utilicemos, si no tenemos un personal capacitado y la capacidad existe en el país, solamente que hay mucha rotación y una alta volatilidad de la permanencia de los especialistas que implementan estos proyectos, y por otra parte, lo que habían discutido en los otros paneles, diferente nivel el ejemplo del martillo y el desentornillador, que me parece muy válido. Si todos no estamos en el mismo camino, no vamos a poder implementar, no importa la metodología de administración que utilicemos. Asimismo, durante la implementación de nuestros contratos, hemos ido desarrollando mecanismos de seguimiento que nos ayudan a controlar y asegurar la transparencia. Por ejemplo, el BIM, el SIGO, luego de un terremoto en Nepal, se ha desarrollado una herramienta en realidad se la desarrolló en Haití, se la terminó de implementar en Nepal para diagnosticar el estado de las viviendas, ¿no? Todos esos mecanismos que vamos nosotros desarrollando, luego los implementamos como parte de nuestra contribución en los países donde nosotros trabajamos. Algo que es muy importante, y es aquí donde me quiero expandir un poco, es que nosotros hablamos de la infraestructura de nueva generación. Y aquí es muy importante decir que para UNOPS, el hombre debe estar al centro de esta planificación e implementación. En UNOPS, la parte de innovación y sostenibilidad y calidad es muy importante. En la filmilla anterior les he contado todos los mecanismos que hemos desarrollado para gestión e innovación, así como la utilización de contratos que nos permiten, el FIDIC, hacer innovación a lo largo de la implementación. También nosotros aseguramos género e inclusión en nuestros contratos, la inclusión de personal femenino en todas las fases de las obras, un diseño que incluye el requerimiento de los usuarios y además tenemos tolerancia cero en el acoso callejero. O sea, todas estas cosas las hacemos dentro de nuestro mandato como Naciones Unidas. Asimismo, implementamos seguridad laboral. En Perú está muy desarrollado, pero no se debe dejar de continuar implementando e incorporar una nueva cultura en materia de accidentes y capacitación. He dejado para el final el tema de la gestión. En UNOPS, como les había dicho anteriormente, un elemento fundamental es el trabajo coordinado con la entidad que nos ha llevado a implementar este proyecto. Uno de los ejemplos, y lo estoy mirando al señor, fue el de los Juegos Panamericanos. Nosotros hemos instalado, junto con los Juegos Panamericanos, una oficina donde se trabajaba de manera conjunta y se han ido
entre ambas entidades, generando sinergias y mejores prácticas, de manera que ese conocimiento quede instalado en el país. Y a partir de eso hay una oficina de delegado que está en otras entidades de gobierno también. No quiero extenderme más y quisiera que además podamos compartir en el panel el desarrollo de otras ideas. Muchas gracias. Gracias a Mónica Siles, representante de UNOPS, quien ahora nos va a acompañar también en el panel, que de inmediato voy a invitar en primer lugar a la moderadora, a Dora Dulanto Díaz, asesora de la Sutran, y los panelistas, por favor, Diana Belsusarri, directora ejecutiva de la Oficina General de Asesoría Jurídica del MTC, Augusto Gutiérrez, Associate Director en Gillets, y Elisa Figueroa, socia de NPG Abogados, y también, por supuesto, invito a Clement Larry, director de país de la Agencia Francesa de Desarrollo en Perú. Tenemos ahí el panel completo para el tema impulso al uso de los contratos estándar de construcción internacional. Dejo en la conducción a Dora Dulanto Díaz. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a nuestros ponentes. Muy interesante toda la información que nos han proporcionado desde sus experiencias. Yo me quedo con dos cosas. Una, la parte de las guías, el tener todo completamente identificado, los procesos puestos por escrito, claros, y la parte también de la meritocracia, ¿no? Y lo hemos conversado durante toda la mañana, ¿no? La importancia de que los funcionarios públicos sepan lo que están haciendo, ¿no? Y en un tema como este, que es totalmente técnico, es más importante aún. Y desde ese punto de vista, y poniéndonos en el contexto actual, en el que todavía el programa Punche Perú, que está tratando de incentivar el que se tenga profesionales en las entidades públicas con experiencia en contrataciones específicamente, no está caminando del todo, ¿qué podemos hacer? ¿Es posible que en el país se apliquen este tipo de contratos actualmente con el desconocimiento que pueda haber sobre ellos? Y ahí te pediría, Augusto, que nos des tu opinión. Encantado. Como me preguntó Diana, me dieron la oportunidad de estar en el otro panel también. Yo creo que la respuesta corta es sí. ¿Va a ser fácil? No. ¿Por qué? Porque se necesita capacitación. Les voy a hablar de mi experiencia en el caso de los acuerdos gobierno-gobierno. Tengo que volver a ese marco que es, digamos, el que me ha permitido desarrollar todo esto, ¿no? Y nosotros principalmente somos asistencia técnica. Escuchaba hace un momento que hablaban de los G2Gs y de crear un PMO. En realidad nosotros somos asistencia técnica. ¿Eso qué significa? Que lo hace el equipo designado por el sector público. Lo pone el equipo y nosotros somos quien estamos ayudando a ese equipo a hacer las cosas. Quien hace las cosas es el equipo peruano. Yo me pongo como ejemplo porque en Lima 2019 yo estuve en el lado de Lima 2019. Yo fui un trabajador de Lima 2019. De hecho, fui uno de los 5 primeros project managers que existieron en los contratos NEC. Y pasé al otro lado del consultor, al otro de los lados de la mesa. Entonces, ¿cómo yo pude hacer eso si por primera vez en mi vida vi un contrato NEC? Porque tuve asistencia técnica. Pudo haber sido canadiense, pudo haber sido francesa, pudo haber sido peruana. En realidad, más allá de la nacionalidad, tuve la asistencia técnica adecuada, que estaba siempre a mi lado para ayudarme a entender las cosas y ejecutar las cosas. Entonces, nuevamente, ¿se podría? Sí. Y nuevamente es complicado, porque si además de no tener asistencia, no se cambian algunas regulaciones para permitir trabajar con estos contratos, va a ser complicado. No obstante, ya están acá. Ahora se habla mucho del NEC, pero el FIDIC existe hace mucho tiempo acá en el Perú y en la región. Que se haya utilizado con marcos de excepción, como por ejemplo el dinero cuando dice la CAF o la IFC o el otro, el IBD, ¿no? Te presto el dinero, pero lo hacemos con FIDIC. Yo creo que
el que presta el dinero tiene que asegurarse con eso, pero entonces empiezan los marcos de excepción. Mi idea es, en un momento tenemos que salir de esos marcos de excepción y más bien hacer que se fortalezca el conocimiento, y fortalecido el conocimiento, el entendimiento. Entonces, y nuevamente, con eso no estoy buscando quitarme el trabajo como asistencia técnica, finalmente no necesariamente apeles a los G2Gs, lo que vas a tener que apelar es a la asistencia técnica de gran nivel, que también con el tiempo irá desapareciendo, porque el funcionario se quedará con el conocimiento y no necesitará abultada ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco que sí se puede utilizar estos contratos. Hay que trabajar para lograr las facilidades para los funcionarios. Gracias, Augusto. Entonces, no será fácil, pero es posible. Qué buena noticia, la verdad que sí. Y Diana, ¿qué aspectos tendríamos que tener en cuenta? Esa pregunta no es fácil de contestar, porque para utilizar los contratos estándar, si bien han nacido en el Perú como primera experiencia, hemos tenido contratos FIDIC también, pero al aplicarlo para los Juegos Panamericanos, por primera vez se aplicó este gobierno a gobierno, y a raíz de eso nace este tipo de contratos estándar para infraestructura, porque el gobierno a gobierno ya existía para temas de defensa, ¿no? Simplemente, y ahí tendríamos que retroceder y hacer un poquito de historia, ¿no? Del cómo es que nace la aplicación de estos contratos, porque tenemos diferentes alternativas de ejecución de infraestructura. Tenemos las APPs, tenemos la obra pública, tenemos la obra por impuestos, ¿no? Y tenemos también los contratos de administración de recursos, que se llaman acá así, ¿no? Con organismos internacionales como UNOPS, pero en otros países de Latinoamérica no tienen ese nombre, simplemente se hace el convenio. Acá, sin perjuicio de que acá se hace una decisión con norma o en rango de ley para que puedas hacer este tipo de contratos, en otros países de Latinoamérica no es así. Pero más allá de diversas alternativas, viene en qué se necesita para la ejecución de esta infraestructura para prestar el servicio público. Y eso fue lo primero que se pensó, por ejemplo, para el caso de los Panamericanos. En el caso de los Panamericanos, y te lo voy a decir con conocimiento de causa, porque llega el Ministerio de Educación, en el que trabajaba en ese entonces, la necesidad de gestionar estas infraestructuras, de realizarlas, porque si no había una multa enorme, porque ya éramos sede, ¿no? a nivel de todos los Panamericanos y para Panamericanos. Quedaba tan poquito tiempo y tan corto el tiempo y no teníamos diseño ni siquiera de las infraestructuras. Entonces, ¿cómo llegar a la meta si no lo tienes? Y algo que hemos aprendido poco a poco, no solamente de Panamericanos, RCC, de las diferentes experiencias que tenemos en obra pública también, es que tienes que realizar una buena planificación, que tienes que tener claro cuál es tu meta, tienes que ver el tema de los recursos para que haya éxito. Similar a los 5 pasos, pero ellos lo tienen mejor estructurado, con estos 5 pasos, los tienen claramente, nosotros podemos verlo a nivel de la experiencia. Y no teníamos eso. Pero sin embargo necesitamos una obra que se ejecute, que opere y que sirva también a futuro para que se mantenga y que sirva y brinde servicio público. Pero no teníamos el expertise de hacer algo a nivel de un estándar internacional. Entonces, ¿qué se dio? Ok, gestión de gobierno a gobierno, pasémoslo a infraestructura. Pero pasemos la infraestructura no como en algún momento ha expuesto, que también nuestros amigos también de Canadá expusieron, en que se hace un gobierno a gobierno y ellos pueden hacer todo, no necesariamente gestión. Pero en este caso concreto, si no tienes a quien te revise o no tienes ese conocimiento, o sea, el supervisor no va a tener esa expertise, y tú luego no vas a poder administrar el contrato porque va más allá de solamente de la obra, sino que tienes que tener diferentes aristas, lo que necesitas es aprender un poquito de humildad, decir, no sé, no llego a esa capacidad, y decir, necesito que alguien me ayude a gestionar, o que alguien lo haga por mí y yo voy aprendiendo.
Entonces, dentro de lo que tú dices, si se puede llegar a hacer acá, sí, nació como gestión por el tema de diseño y construcción y por el tiempo que teníamos, que no había mucho tiempo, y por eso es que también se incluyó, que no necesariamente es parte de los contratos estándar, hacer este fast track, porque puedes hacer un contrato estándar teniendo claramente tu diseño y después de que terminas el diseño, como nosotros tenemos ahorita en transportes, por ejemplo el FIDIC de Chincheros, también tenemos Carretera Central y Vía Esperada Santa Rosa, terminas el diseño y empiezas ejecución. Sin embargo, en este caso concreto es, ¿qué necesitábamos para el Perú? Entonces, justamente vimos la necesidad de hacer un tema de gestión y por eso así nace la norma. Me tocó elaborar, ¿no? Y era gestión, nació como gestión, pero no necesariamente se va a quedar en gestión. Y lo importante es tener esta transferencia de conocimientos y decir, por más que tengan mucha experiencia o todos tengamos experiencia, nadie al final lo sabe todo. Platón mismo dijo, solo sé que nada sé. Cuando uno va aprendiendo, cada vez más siente que le falta más conocimiento de otras disciplinas y de otras áreas. Necesitamos al ingeniero, al economista, al administrador, a todos. Y acá en el Perú, y a veces somos a veces muy rígidos con la norma. Y sabemos que la realidad supera el papelito, supera la norma. Entonces, lo importante también es para que pueda darse y se pueda aplicar, es la flexibilidad en la gestión. Porque si se va a regular, ya sea que ahorita se está utilizando como gobierno a gobierno, y así se están utilizando estos contratos estándar, la idea es utilizarlos no necesariamente con el gobierno a gobierno, que es una de las propuestas inclusive que ya ha incluido el MEF en la nueva norma de contrataciones. Haces tu proceso de contratación similar a la experiencia que nos trae Reino Unido y luego escoges el tipo de contrato, tu obra pública o un contrato estándar. Pero la diferencia, y eso es algo que vamos a tener que ver a futuro, es que una vez que eliges el contrato estándar, te riges por el contrato, por las normas de derecho internacional, por los principios, y tienes una flexibilidad dependiendo de tu contrato FIDIC, de qué tipo de contrato has cogido, de tu contrato NEC u otro tipo de contratos, la misma administración de recursos que se da. A diferencia de que si quisiera regularse en el Perú, y eso lo dejo también como dato, que en la propuesta de modificación de la norma de contrataciones, para implementarlo en el Perú, distinto a G2G, se está poniendo ciertos parámetros en la ejecución de contrato, perdiendo esa facilidad de gestionar tu obra, sin necesidad de que tu objeto o la asistencia técnica sea gestión, pero algo que tiene que tener el Estado y el privado, el constructor, el ejecutor, es esa capacidad de administración y ese poder darle ciertas libertades a toma de decisiones que, como bien decía en el panel anterior Camilo, es parte de la discrecionalidad del funcionario público. Gracias, Diana. Rescatando algunas de las cosas que has comentado, y al igual que lo que pasó con APPs, hay mucha normativa en el país ya sobre contrataciones. Hemos visto diferentes formas en el tiempo de contratación, algunas mejores que otras. Ahora tenemos esta modalidad de contratos estándar que estamos viendo que funciona en el mundo. Y para efecto de ponerla en práctica en muy poco tiempo en el país, Elisa, ¿tú qué propondrías? ¿Tendríamos que hacer algún cambio en la normativa? ¿Qué tendría que pasar? Si hablamos de la normativa para lo que es el marco de la construcción de proyectos de infraestructura pública bajo la ley general, sí se tienen que hacer cambios, porque la ley general no es compatible con el tipo de gestión, ni con el tipo de balance de riesgos, ni el equilibrio que tienen estos contratos estándar internacional. Dicho sea de paso, como decía Diana, ya se ha hecho ese esfuerzo de lanzar la regulación y se está verificando justamente la viabilidad, se está estabilizando con todos los interesados para ver qué ajustes se puede hacer este borrador de ley de reglamento y justamente para tener ese camino, si voy a seguir el camino de ese tipo de contratos, tengo que haber hecho un camino anterior distinto al que normalmente se hace con la ley de contratación pública regular.
Yo creo que sí hay que hacer ajustes, pero hay que hacer ajustes enfocados en el equipo, porque las obras no se ejecutan por contratos, los proyectos no los ejecutan los diseños, los proyectos los ejecutan las personas, los equipos. Y aquí está claro que en nuestro país es muy necesario el desarrollo de competencias, capacidades y funciones para los funcionarios públicos que van a estar a cargo de la formulación del proyecto. Otro tema que es importante es que hay que cambiar la visión del proyecto como una etapa estanca, es decir, nos enfocamos solo en la obra que acabe en tiempo, costo, calidad y en el presupuesto, pero hay que tomar en cuenta que eso es una fase de todo el ciclo de vida del proyecto y es con esa visión que podríamos formular mucho mejor el proyecto, hacer una buena asignación de riesgos, definir con cuáles nos quedamos como Estado, cuáles trasladamos. Como mencionaron en el panel anterior, uno de los principios de procura de infraestructura es que el que debe asumir el riesgo es el que está en mejor posición de manejarlo, pero también hay que tomar en cuenta que por cada riesgo que traslado hay un precio que tengo que pagar y eso no necesariamente va con el driver del presupuesto o el costo que pueda tener el Estado. Buscar un balance entre ese tipo de asignaciones para luego determinar con qué riesgos nos quedamos, si me quedo con el riesgo de diseño o si de repente entrego mi ingeniería incipiente y digo escudriñala, revísala y si quieres usar eso podrías usar un libro FIDIC sin ningún problema, pero para poder utilizarlo tienes que saber que el contrato es una herramienta y las herramientas como tal, si no las sabes utilizar o van contra tus objetivos o terminan simplemente aniquilando la razón de ser del proyecto. Y he visto en la experiencia que tenemos como estudio asesorando a distintos clientes que lo que sucede en nuestro país es el reto más grande es desaprender lo que hemos aprendido como contratación pública para entrar a este camino de contratos estándar internacional. No podemos contratar un ingeniero FIDIC con un contrato de supervisión de servicios, porque el ingeniero FIDIC no es un supervisor. Yo no puedo contratar un supervisor en el contrato NEC bajo la idea que él se va a encargar de hacer las funciones que regularmente hace un supervisor en la ley de contrataciones. No es así. Y de otro lado también hay que ayudar a los funcionarios públicos a tener la tranquilidad de tomar decisiones para que quien venga a fiscalizar conozca también de estos contratos internacionales y si va a evaluar el cumplimiento o no de las funciones, lo haga bajo la luz y el entendimiento de este tipo de funciones que le atribuye a cada parte estos contratos y no como sucedió en su momento y vivimos eso de alguna manera en Lima 2019 que vino la Contraloría espantada porque no sabían por qué el supervisor solo hacía control de calidad, dónde estaba el cuaderno de obra, dónde están las anotaciones de los adicionales y hubo que enseñarle a la Contraloría, no, acá no hay adicionales, aquí lo llamamos eventos compensables, no, quien determina si es que es necesario acelerar y pagar por esa aceleración es el gerente de proyecto, acá está el señor funcionario y creo que eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Desaprender lo aprendido para aprender a hacer las cosas si es que queremos seguir el camino del uso de los contratos estándar. Cambio de chip, entonces. Mónica, Clemen, ¿qué recomendaciones podrían darnos para acelerar este proceso en el país, ¿no? El que podamos utilizar este tipo de contratos de forma rápida. Yo creo que es una mezcla de todos. El anterior panel habló de la importancia de utilizar todas las herramientas. Creo que es el momento de utilizar todas las herramientas, G2G, APPs, organismos internacionales, etcétera, pero con un fuerte componente de creación y fortalecimiento de capacidades. Y de manera paralela me parece que es importante empezar a certificar profesionales en el uso de estos contratos y además empezar a desarrollar mecanismos para diferenciar los niveles de expertise, así como nosotros hemos hecho los libros de distintos colores para distinta complejidad de obra, creo que se puede hacer algo parecido creando, en este país se gradúan miles de profesionales por año, hay la capacidad. Lo único que hay que ordenarlos y creo que certificarlos en este tipo de contratos. El tema de reforzamiento de capacitación, ¿cómo lo hacemos? Es también no es un tema de fondo, de volumen de fondo que podemos apoyar. Creo que también como Banco de Desarrollo tenemos una responsabilidad porque cuando tenemos un proyecto tenemos también metas, objetivos y estamos empujando a los proyectos para que se desarrollen.
Y a veces lo que puede ocurrir es que la asistencia técnica hice el proyecto por parte de los funcionarios. Se puede ocurrir, que no es una buena experiencia. Entonces, no soy seguro que a través de los asistencia técnica o cómo hacemos los asistencia técnica es la única manera que podemos ayudar a hacer este reforzamiento de capacitación y de entonces hay probablemente también a pensar a un dispositivo a largo plazo como una escuela de, profesional en este tema para tranquilizar los funcionarios que no solo aprenden este cambio de chip en una operación, sino en la escuela. Es decir, que no solo ponen la presión durante el seguimiento de una operación, sino dejarle un poquito y tranquilizarles a través de una escuela o de reforzamiento, digamos, transversal a todo el nivel del gobierno. Es una cosa que podríamos pensar que nos parecía una buena idea. Y tú sabes que ha habido algunos esfuerzos en ese sentido. Por ejemplo, el OCE tiene una certificación para todo lo que es el personal que trabaja en contrataciones, no de repente hasta este nivel de contratos, pero sí para el manejo de contrataciones públicas en general. Y desde Servir se estuvo viendo la posibilidad de sacar una certificación justamente para todos los que eran operadores de recursos humanos. Pero más aún, Servir tiene una Escuela Nacional de Administración Pública y lo que ellos están viendo es la forma de armar como una maestría en gestión pública, pero no la maestría general que nos ofrecen las universidades, sino pensando en cuál es la necesidad del funcionario público, ¿no? ¿Qué cosas debería cumplir el funcionario público para asegurar su efectividad en el cargo? Entonces yo espero que eso prospere. Sí, Mónica. Ahí el siguiente paso es también, es muy importante tener una política pública orientada a mantener al funcionario en el puesto y además premiar el esfuerzo. La meritocracia. La meritocracia. Así es. Bueno, muchas gracias con todos. Ha sido un gusto compartir con ustedes este panel. Gracias. El agradecimiento a cada uno de los panelistas, a Diana Vélez Uzarri, directora ejecutiva de la Oficina General de Asesoría Jurídica del MTC, a Augusto Gutiérrez, de Associate Director en Glitz, Elsa Figueroa, socia de NPG Abogados, a los expositores, Climon Larry, director país de la Agencia Francesa de Desarrollo en Perú, Mónica Siles, representante de UNOPS, y a Dora Dulanto Díaz, asesora de la Sutran, en la moderación de este panel. Para culminar el evento de hoy, el Foro Ejecutivo Impulso a la Contratación Pública, quiero invitar a continuación a Gabriela Lara Ruiz, directora general de Programas y Proyectos de Transporte del MTC, para las conclusiones y cierre del foro. Por favor. Gracias. Muchas gracias a los panelistas y a los expositores por acompañarnos y por haber brindado su experiencia. No hay ninguna duda que en el Perú necesitamos de manera urgente la ejecución de obras, de infraestructura pública de calidad, con niveles de servicio adecuados para poder brindar a los ciudadanos las obras y los servicios que merecen. Y tenemos, como se ha visto, tenemos las herramientas. Tenemos ya sea la contratación pública, las APPs, las OXIs o los G2Gs. Son herramientas que nos van a permitir dotar, repito, a los ciudadanos de la infraestructura que se requiere. Sin embargo, todos tienen un denominador común, la necesidad de contar con el sector privado. El sector privado es vital para poder cumplir con las necesidades que tenemos de infraestructura. Y para que el sector privado pueda unirse al Estado, necesitamos generar confianza. Confianza que a veces se ha perdido o confianza que no ha habido.
Y para adoptar, un sabio dijo, un panelista, dijo que la relación entre el Estado y el privado es como un matrimonio de 1 año, de 2 años, de 25, dependerá del tipo de contrato que tenemos. Y si un matrimonio no tiene confianza, está condenado o a terminar, o peor aún, a ser un matrimonio tóxico. Y eso es lo que nosotros no queremos con el sector privado. Nosotros queremos atraer al sector privado dotando nuestra relación de confianza. Y para eso necesitamos cambiar. Urge un cambio, pero no solamente un cambio a nivel normativo, donde podamos adquirir las mejores prácticas de los países que tienen exitosos sistemas de contratación. Tenemos que cambiar también la mentalidad del funcionario. Todos los paneles han coincidido en que hay un gran problema porque el funcionario no tiene discrecionalidad, no le permiten tomar la decisión más adecuada, más eficiente, por temor, y es un temor natural. Entonces tenemos que cambiar. Las palabras claves que me quedan ahora son confianza, cambio e innovación. Muchas gracias. Muy bien, y de esta manera llegamos al final del Foro Ejecutivo Impulso en la Contratación Pública. El agradecimiento especial a cada uno de los expertos, los panelistas, por darnos la receta. Ya tenemos un panorama, un diagnóstico, tenemos la receta, las indicaciones, ahora la tarea es aplicarlas. Como dijo la ministra de Transportes y Comunicaciones, la sugerencia, los puntos de vista, lo que hoy nos han compartido será muy importante y se tomará en cuenta al momento de la toma de decisiones. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Hacemos extensivo el agradecimiento también al señor Diego Caicedo, quien es secretario general de la CAN, por las facilidades para el desarrollo del Foro Ejecutivo. Y a quienes nos han seguido en las redes sociales, muchísimas gracias. Compartan este foro, va a quedar grabado para que más personas puedan conocer lo mucho que se ha tratado en esta mañana y parte también de la tarde. No hay más. Gracias a todos. Muy buenas tardes y hasta otra oportunidad.